Javier Gutiérrez Puebla es catedrático en la Universidad Complutense, en la Facultad de Geografía, y nos parecía importante tenerlo hoy porque es una de las personas que desde el punto de vista de la metodología y luego desde el punto de vista de los resultados en cuanto a la investigación, en los términos que se mide ahora esos resultados, es decir, en cuanto a proyectos de I+D+I conseguidos tanto a nivel nacional como a nivel europeo, en cuanto a publicaciones y al nivel de las publicaciones que tiene él y su grupo de investigación, pues es uno de los grupos mejor valorados actualmente en las convocatorias de los planes de investigación. Javier es codirector de un grupo de investigación que se llama Transporte, Infraestructuras y Territorio, que es un grupo a caballo entre el Departamento de Geografía y la Universidad Politécnica, Transit, que es el laboratorio de investigación sobre temas de transporte, que tiene la Escuela de Caminos. En ese sentido, es una persona, ¿no?, que está acostumbrada a trabajar en un entorno interdisciplinar y, como decía, cuyo tema es el territorio. Desde hace muchos años ha trabajado y tiene libros y publicaciones sobre sistemas de información geográfica, lógicamente con el enfoque que eso supone para la investigación desde el punto de vista cuantitativo, ¿no?, que es un enfoque, como os decía, que ahora está muy valorado a nivel de publicaciones. Ahora mismo, además de las asignaturas que tiene en el grado, entre ellas una metodología de investigación, pues es director del máster de tecnologías de información geográfica que imparte la Universidad Complutense. Y luego, sin entrar en detalles, ¿no?, pero como decía, ¿no?, él y su grupo pues están publicando en revistas de primer nivel, de primer cuartil, como se llama, como el Journal of Transport Geography y Environmental Planning, o revistas de este tipo, las grandes editoriales anglosajonas, y en ese sentido yo creo que lo que hoy nos va a contar va a ser muy interesante. Bien, pues muchas gracias, Pachi, por la presentación, a Julio también por la invitación para estar aquí con vosotros, y bueno, pues tengo que decir que es un placer compartir este tiempo con vosotros en una conferencia sobre movilidad, entorno urbano y sistemas de información geográfica. Nuestro grupo de investigación, TEGIS, precisamente tiene como foco principal de trabajo la aplicación de los GIS al transporte, tanto urbano como interurbano. En este caso me centraré fundamentalmente en aspectos relativos al entorno urbano por el lugar en el que estoy. Primero, para enmarcar esta presentación en el conjunto del doctorado, yo quería aludir a la importancia de la investigación. Esto que hacemos a veces es poco apreciado por la sociedad, pero bueno, tiene impacto económico, se habla mucho del modelo productivo, etcétera, etcétera, tiene impacto en la calidad de vida. Podemos hacer investigación pura o aplicada. Cuando hacemos investigación aplicada, estamos también repercutiendo directamente sobre la sociedad, damos soluciones a problemas prácticos, y cuando estamos trabajando en investigación tenemos que elegir temas en los cuales es importante considerar un conjunto de elementos, como por ejemplo la oportunidad. Hay veces que un tema aparece como mucho más importante en ese momento determinado, antes a lo mejor lo había sido menos, pensar por ejemplo en el cambio climático hoy en día. También el interés general frente al localismo, algo que sea de interés general, de interés universal, siempre tiene más valor en la investigación que algo que tiene un interés puramente local, aunque lógicamente nosotros estudiamos un espacio concreto. Hay que saber contextualizar para plantearlo también de forma que tenga interés para otros muchos en el país en el que estén. Otra cuestión es la aplicabilidad, digamos que la importancia social que pueda tener la investigación, y por supuesto la motivación, es decir, que lo que hagamos que nos guste, que estemos motivados
y que estemos realmente entusiasmados con la investigación, porque entonces es cuando somos más eficientes porque nos lo estamos pasando bien al investigar. Una cuestión que quería plantear aquí es la cuestión de lo que llamamos la ciencia global, en el sentido de que estamos haciendo cosas que están haciendo otros en muchos lugares del planeta, y en ese sentido hay que conocer cuál es la frontera del conocimiento para hacer algo que realmente tenga valor añadido, no hacer cosas repetitivas, cosas que han hecho otros, ¿no? Y en ese sentido podemos innovar en la investigación de distintas formas. Ya digo, la pregunta siempre tiene que ser ¿qué aporto yo al conocimiento? ¿Qué aporto como algo nuevo cuando estoy haciendo investigación? Y esa aportación, ese valor añadido, puede venir por enfoques distintos, formas distintas de abordar un problema, que puede ser un problema clásico, también por métodos, desarrollar metodologías nuevas o mejorar metodologías existentes, o también por utilizar nuevas fuentes de información. Yo en esta presentación me voy a centrar en los dos últimos puntos, cómo podemos hacer aportaciones desde el punto de vista metodológico en los estudios urbanos, pero también cómo podemos hacer aportaciones aprovechando las nuevas fuentes de la información geolocalizada que aparecen en el contexto de las Smart Cities. Esta transparencia simplemente es para mostrar cómo a veces el plantear algo nuevo simplemente es integrar cosas que ya existen, pero que existían de forma separada. Por ejemplo, cuando se hacen modelos de elección modal, de elección discreta, en este caso es en el corredor Madrid-Barcelona para la utilización del AVE o del avión, los economistas, los ingenieros de caminos, utilizan modelos de tipo Logit, son modelos cuantitativos, donde se tiene en cuenta el tiempo de acceso y de dispersión de los viajeros a las estaciones, pero de forma muy agregada, simplemente la media de los tiempos es tanto. Nosotros, por otra parte, trabajamos con temas de accesibilidad y hemos hecho ya bastantes estudios de accesibilidad a las estaciones, a las terminales, ya sean aeropuertos o estaciones de ferrocarril. Aquí lo que hacíamos simplemente es combinar ambas metodologías. Los estudios clásicos de elección modal consideran la ciudad como un punto y dicen la probabilidad que tiene alguien de Madrid que va a Barcelona de utilizar el avión, teniendo en cuenta que la tarifa, por ejemplo, es una tarifa pues, de precio alto, en el caso del aeropuerto, y que el acceso a la estación lo hacemos en transporte público, esa probabilidad es de tanto. Es como si Madrid y Barcelona fueran dos puntos gordos. Sin embargo, es lógico pensar que dependiendo de dónde partamos de Madrid y a dónde vayamos de Barcelona, esas probabilidades van a cambiar. Y combinando modelos de accesibilidad con modelos de elección modal, conseguimos este tipo de mapas donde mostramos a la izquierda si el destino es Sants, es decir, la estación de ferrocarril del AVE, cómo varían las probabilidades en función de que estemos más o menos próximos al aeropuerto o a la estación de Atocha, pero teniendo en cuenta cómo es la red de transporte público, porque hacemos una simulación mediante sistemas de información geográfica para ese acceso, y a la derecha es lo mismo, pero teniendo en cuenta que el destino es el Prat. Esos colores indican las distintas probabilidades. Yo aquí me voy a centrar, para que no sea una digamos que exposición excesivamente dispersa, en una de las líneas que tenemos de investigación, que es el uso de los GIS en el análisis de la accesibilidad de las estaciones. Esto es algo que hemos hecho en relación al consorcio desde hace tiempo y hemos ido incluyendo un conjunto de modificaciones que aquí quería ir presentándolas, ¿no? Tiene que ver con la movilidad sostenible, por supuesto, porque tiene que ver con el fomento del uso del transporte público. Y cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de facilidad para acceder a destinos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos desde el punto de vista de las estaciones, hablamos con accesibilidad a esas estaciones de metro en particular, a partir de las cuales ya podemos llegar hasta otros puntos. ¿Esto por qué es importante? Es importante desde el punto de vista social. Hombre, es un servicio que deberíamos dar a la mayor parte de la población. Luego vamos a analizar hasta qué punto la población tiene una cierta proximidad con respecto a la red de metro, pero también es importante desde el punto de vista económico, en el sentido de que si hay mucha población que está cerca de las estaciones, habrá un mayor uso de ese servicio y por lo tanto habrá una mayor rentabilidad económica. Los conceptos de accesibilidad y movilidad a veces se confunden. La accesibilidad es una potencialidad, es decir, yo tengo facilidad para acceder a un conjunto de lugares, mientras que la movilidad nos habla de una realidad, es decir, yo estoy haciendo movimientos reales en el espacio.
Bueno, los planificadores del transporte han utilizado desde hace mucho tiempo lo que se llama análisis de cobertura. Es lo que estamos viendo ahí. Vemos un conjunto de círculos que representan áreas de influencia de estaciones de metro en este caso. Tradicionalmente lo hacían con un compás, con un mapa en papel, y a ojo calculaban cuánta gente o cuánto empleo había ahí. Cuando aparecieron los sistemas de información geográfica, que muchos conocéis, pues lo que hacemos es hacer un buffer de X radio, y a partir de ahí hacemos una superposición con la capa que contiene la población o el empleo y hacemos una cuantificación de cuánta gente vive en el entorno de cada una de las estaciones. Cuando hay un área de solape, como estamos viendo ahí en la zona izquierda, marcamos una línea de definición entre las dos áreas de influencia a partir de polígonos de Thyssen. Esto es lo que venía haciendo el consorcio hacía bastante tiempo. A partir de ahí obtenía información numérica y tiene, digamos que, distintas utilidades, ¿no? Nos permite, por una parte, conocer cuánta población o cuánto empleo está en el entorno de cada una de las estaciones, en este caso 600 metros de la red, es la población lo que aparece a la izquierda, en colores más oscuros cuando tenemos mayor cantidad de población residente en el entorno de las estaciones. Si hay más población, hay que pensar que hay más demanda potencial. Y también esta información la podemos volcar a nivel de unidades administrativas, ¿no? Por ejemplo, en Villaverde hubo mucho tiempo una protesta porque ellos no tenían metro. Villaverde, los que no seáis de Madrid, sería este sector, y era verdad, el consorcio decía que tenían cercanías, pero no es lo mismo, y al final, efectivamente, llegó el metro a Villaverde, pero esta era una forma de ver dónde el metro no llegaba a cubrir la ciudad, ¿no? Es decir, que podemos hacer un diagnóstico, que es esa primera aplicación. Una segunda, podemos hacer una simulación con un plan de ampliación. Este es el plan de ampliación del 95 al 99. Hicimos un estudio para el consorcio donde calculábamos cuánta población vivía antes del plan y después del plan, 95-99, en una primera franja de 0-300 metros, muy buena accesibilidad, la segunda, 300-600, la tercera, y la tercera indicaría cuánta población, en cambio, tiene un peor acceso al metro. Y a partir de ahí podemos ver cuánto ganamos con ese plan de ampliación, en el sentido de que tengamos más población cubierta. Esto lo hicimos pues, con esa aproximación tradicional que veíamos antes de buffer. También más a nivel de detalle, cuando se decide extender una línea de metro por un determinado trazado, pues podemos ver, por ejemplo, la estación que está ahí en medio, entre las otras dos, en el norte y en el sur, la que está en el medio, podemos ver si la modificamos ligeramente en cuanto a localización, cuánta población o cuánto empleo tendríamos. Es decir, nos permite también afinar en estudios de detalle. Lo que ocurre es que este tipo de aproximaciones con esos círculos son poco realistas, ¿eh? Nosotros lo planteamos al Consorcio de Transportes ya hace tiempo. Una vez que teníamos redes digitales de transporte, decíamos, podemos hacer simulaciones en el sistema de información geográfica. La gente no va en línea recta a las estaciones, porque hay edificios, va a través del viario. Luego podemos hacer una simulación, que es lo que estamos viendo ahí, como un polígono en color gris oscuro, para ver hasta dónde llegamos realmente en 600 metros. Cuando comparamos el círculo, que es la medida más clásica, con el polígono, podemos ver ahí a la derecha, en este caso concreto, como el área sobreestimada, es decir, el área que aparece cubierta por el círculo pero no por el polígono, es de un 41%. ¿Esto qué significa? Hombre, pues que los datos son muy optimistas. Recuerdo un estudio que hizo una consultora para el consorcio, para Metrosur, la línea 12 de metro, donde se decía que el 50% de la población de los municipios de Metrosur estaba a menos de 600 metros de una estación de metro. Nosotros lo repetimos con análisis de redes, lanzando esos polígonos, y obtuvimos un 33. Evidentemente, desde el punto de vista político, es mucho mejor noticia la primera que la segunda, pero no es la verdad. Es mucho más verdad trabajar con ese tipo de aproximaciones. Algunos técnicos decían, hombre, es que esto es más complicado, vamos simplemente a utilizar una medida correctora. Pero esa medida correctora, un coeficiente corrector, no se puede utilizar de forma conjunta porque cada estación es un mundo distinto, ¿no? Un primer factor que interviene en esa sobreestimación es el tipo de viario. Y eso tiene mucho que ver con vuestro trabajo, es decir, el diseño urbano. Arriba tenemos el típico trazado ortogonal de los ensanches, abajo, en cambio, el típico trazado de las urbanizaciones, por ejemplo, de los años 70, ¿no? Arriba vemos que el área sobreestimada es de un 37%,
abajo es de un 49%, es decir, la sobreestimación es mucho mayor, es mucho más inexacto el segundo caso. Esto es importante desde el punto de vista de los cálculos que hagamos, pero también es importante, y mucho más, desde el punto de vista de la planificación de los usos del suelo, pero en este caso del viario, en el entorno de las estaciones. Es decir, la importancia que tiene el planificar de forma conjunta los usos del suelo y el transporte. Creo que todos habéis oído hablar de los TODS, los desarrollos orientados hacia el transporte público de los americanos, y podéis ver cómo en los TODS las calles se orientan hacia la estación, y con esa orientación hacia la estación, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, en primer lugar, es que el polígono que nosotros obtenemos a través de la red se aproxima enormemente al círculo. ¿Eso qué significa? Que estamos creando proximidad. Simplemente con el viario, con el diseño urbano, estamos haciendo que mucha más gente viva a menos de una cierta distancia con respecto a las estaciones. Otros elementos eran la presencia de barreras, por ejemplo, en este caso es una barrera del ferrocarril en la ciudad. Otros tienen que ver con las densidades de población. De acuerdo con los TODS, tenemos que tener mucha concentración de población y de empleo en el entorno de la estación, y después densidades decrecientes, ¿no? Cuando eso ocurre, es la imagen de la derecha, el error que nosotros obtenemos es menor y, desde luego, la rentabilidad es mucho mayor, social y económica, de esa estación. Pero cuando ocurre lo contrario, que las densidades son decrecientes, entonces digamos que estamos obteniendo un escaso rendimiento de esa infraestructura que es una estación de metro. A partir de esos cálculos hacíamos unos mapas que mostraban los errores, es decir, la sobreestimación que obtenemos en cada estación, tanto en cifras absolutas como en cifras relativas. Estos colores oscuros indicarían dónde el círculo es mucho mayor que el polígono y, en consecuencia, donde el diseño urbano es desastroso desde el punto de vista de la utilización de la estación de metro. Una segunda cuestión es que cuando se hacen ese tipo de estudios, pues inicialmente te decían, queremos hacer un buffer y queremos hacerlo de 600 metros. ¿Por qué? Pues en el consorcio de transporte siempre lo han hecho así. En el caso de Estados Unidos utilizan para el metro media milla y para el bus utilizan un cuarto de milla. ¿Y por qué? Pues porque siempre se ha hecho así. Pero no hemos visto ningún estudio empírico que diga por qué hay que utilizar ese límite y no otro. Este es un estudio de unos canadienses donde se muestra cómo, dependiendo del medio de transporte utilizado, lógicamente pues cambia la distancia recorrida por los peatones hasta alcanzar ese medio de transporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del metro, la distancia media es de 442 metros en origen y el percentil 85 nos dice 749, es decir, que la mayor parte de la población no recorre más de 800 metros. Bueno, pues eso ya sería una justificación de que haya que tener un límite con el que trabajar. Pero por otra parte también hay que ver que los distintos grupos de población están dispuestos a andar más o menos. Por ejemplo, la gente mayor pues anda menos, anda más despacio, con lo cual digamos que el límite que podríamos establecer para ellos en función de lo que andan para entrar en el metro es distinto que el límite que podemos establecer para gente joven. Igualmente ocurre con los niños que también andan menos, ¿no? Y a esto hay que añadir otra cosa más, y es la distancia percibida. Y es que la gente dice, yo he andado tanto en las encuestas, pero eso que han andado muchas veces tiene que ver con cómo es el entorno. En el centro, con un entorno que es más atractivo, que es más variado, la gente tendía a decir que andaba menos de lo que realmente andaba, y en cambio en zonas de la periferia, descampados, pues ocurría exactamente lo contrario. Nosotros lo que hicimos fue, en el caso de Madrid, pues intentar medir esto, y para medirlo recurrimos a la encuesta domiciliaria de 2004 del consorcio, donde hay microdatos que nos dicen para cada uno de los encuestados cuál es la coordenada XY de su domicilio, que son los puntos verdes que estamos viendo ahí, y por qué estación de metro entra en la red cuando lo utiliza. Con el sistema de información geográfica hicimos una reproducción de caminos mínimos hasta las estaciones para miles y miles de datos, y con esto ya pudimos obtener algunos cálculos acerca de cuál es la media, 420 metros, y cuál es el percentil 90, es decir, la mayor parte de la población que accede a metro en Madrid, pues está
en menos de 770 metros, con diferencias entre grupos de población distintos. Antes lo anticipaba para la edad, pero también, por ejemplo, si son españoles o extranjeros, ¿no? Nosotros esperábamos que los extranjeros anduvieran más, sobre todo los provenientes de países de inmigración reciente como África, Sudamérica o Europa del Este, y los españoles, en cambio, anduvieran menos. Y lo que nos dio fue lo contrario. Los españoles, 421 de media, los extranjeros, 398. Bueno, ¿esto a qué se debía? Pues nos fuimos a los datos y comprobamos que en las franjas que están más cerca de las estaciones de metro, la proporción de extranjeros, que es la barra oscura, es mayor que la proporción de españoles. Y esto es algo que realmente sabemos, es decir, que en los barrios, digamos que más consolidados del centro de Madrid, es donde existe un tipo de alquiler de viviendas que se adapta a sus necesidades y, por otra parte, muchos de ellos no tienen coche y, por lo tanto, buscan la proximidad al transporte público. Esto, evidentemente, influye en los resultados. Si están más cerca, andan menos, pero neutralizando ese efecto, comprobamos que los españoles andaban menos que los extranjeros, por ejemplo. O también las diferencias entre hombres y mujeres, que eran mínimas, pero en cambio, por grupos de edad, las diferencias eran bastante mayores. Andan menos los niños y la gente de mayor edad y andan más los grupos intermedios. Bueno, pues ¿por qué no utilizar estos umbrales empíricos para determinar el radio de cobertura de las estaciones? Eso es lo que hicimos, tomamos un umbral empírico del percentil 90, lo aplicamos y obtuvimos la cantidad de gente que vive dentro de ese percentil, que son resultados distintos a los que obtenía el consorcio con los radios típicos que utilizaba, fundamentalmente 600, 300 o 900. Con umbrales empíricos ya hay una cierta base empírica. Sin embargo, después de hacer esto, nos planteamos otra cuestión más, que por otra parte es bastante obvia, ¿no? Y es que estábamos asumiendo siempre, en este tipo de estudios, una función de todo o nada. Si estoy dentro del área de influencia de la estación, en línea recta y con un umbral empírico, utilizaré la estación. Si estoy fuera, en cambio, ya no la utilizaré. Luego, la demanda potencial está solamente ahí. Hombre, ¿es verdad eso? La calidad de acceso es igual cuando estoy, si por ejemplo estamos trabajando con 800 metros, a 790 que cuando estoy a 10. Hombre, si estoy a 10, tendré que utilizarlo más que si estoy casi en el borde externo. Y si estoy a 790 o a 810, ¿significa que uno lo utiliza y el otro no? Tampoco. Lo que sabemos con los estudios empíricos es que hay siempre una gradación. Es decir, la gente que vive muy cerca del metro lo utiliza más, la gente que vive más lejos progresivamente lo va utilizando menos. Este es un estudio americano que demostraba esto y nosotros entonces lo que hicimos fue, en base a los datos de la encuesta, tenemos arriba los viajes por franjas de 100 en 100 metros de las estaciones, también la cantidad de población residente. Veis que es más asimétrica negativa la que está abajo que la que está, la que está arriba que la que está abajo. Lo que hicimos fue dividir los viajes entre la población por franjas y obtuvimos esta recta. Es decir, que si yo estoy, por ejemplo, a 50 metros de la estación, tengo medio viaje como media al día en metro, pero si en cambio estoy ya a 800 metros, pues tengo 0,2 viajes al día. También hicimos lo mismo desde los lugares de actividad, obteniendo un ajuste, que en este caso era curvilíneo, y en función de eso dijimos, bueno, pues si tenemos un conjunto de franjas de 100 en 100 metros con respecto a las estaciones, lo que vamos a considerar es que los que están en la franja más cercana tienen mejor calidad de acceso y van a utilizar más el metro, porque nos lo está diciendo precisamente la encuesta, como estábamos viendo aquí. Si eso es así, podemos obtener indicadores de calidad de acceso, los que están a la izquierda. El color azul indica mejor calidad, el color rojo peor calidad. ¿Por qué tenemos, digamos que, mejor calidad en el centro? Pues fundamentalmente porque como las estaciones están tan juntas, hay mucha población de la franja de cada una, perdón, del área de influencia de cada estación, hay mucha población que está en la primera, en la segunda o en la tercera. Es que la quinta, la sexta y la séptima no existen porque ya hay una colisión con otra área de influencia. En cambio, en la periferia, las
áreas de influencia son mucho más amplias y ahí encontramos ya los valores que aparecen como de peor calidad de acceso. Por otra parte, el indicador de cantidad de población que vive en cada área de influencia nos da una idea de la demanda potencial, yo lo comentaba antes, pero esa demanda potencial habrá que matizarla en función de la calidad, porque si la gente vive muy cerca de la estación, decíamos que utilizará más la propia estación. Luego lo que hacíamos era multiplicar, ponderar la cantidad de población que existe en el área de influencia por la calidad de acceso y obteníamos el mapa de la derecha, que es un mapa que nos da una información sobre demanda potencial. Estos cálculos que hacíamos nos estaban diciendo que efectivamente más cerca, más uso del metro. La cuestión es hasta qué punto esa relación es una relación, digamos que intensa, que se puede medir y, por lo tanto, hasta qué punto seríamos capaces de conseguir modelos que nos digan, a partir de los entornos urbanos de las estaciones, cuánta población va a captar cada estación. Si somos capaces de generar ese tipo de modelos, podríamos entonces predecir en estaciones nuevas cuánta demanda tendrían, pero también podríamos predecir cambios puntuales que se hagan en los entornos de las estaciones, por ejemplo, operaciones de redensificación, un nuevo bloque de viviendas, un nuevo bloque de oficinas, cuánta demanda más aportarían a cada estación. Hicimos un primer intento y vimos que simplemente con el dato de demanda potencial que calculábamos de esta forma y el dato de viajeros que entraban en cada estación, obteníamos unos R cuadrados bajos pero significativos. Y dijimos, hombre, pues ¿por qué no intentar construir un modelo que con más variables independientes explicativas, regresión múltiple, nos pueda explicar la cantidad de viajeros de cada estación? Cuando nos metimos en esto, hicimos una búsqueda por Google Scholar y otros motores de búsqueda exhaustiva y no encontramos nadie que hubiera hecho esto. Entonces dices, hombre, qué bien, hemos encontrado una forma nueva de abordar un problema. Buscamos y buscamos. La cuestión es que como era algo nuevo, no había tampoco un nombre, un término acuñado para esto. Después de nuevas búsquedas encontramos dos artículos, uno de Robert Cerbero, que supongo que conoceréis, otro más también de Estados Unidos, si no recuerdo mal, otro más de unos coreanos, que habían hecho algo parecido. Entonces, bueno, dices, alguien ha llegado antes que yo, eso que decíamos antes de la ciencia global. Cuando hacemos un estudio local, tú llegas el primero, pero si estás trabajando a escala global, es como cuando los médicos están, por ejemplo, trabajando sobre el cáncer, ¿no? Dices, bueno, es que hay varios equipos que están buscando una nueva forma de mejorar el cáncer o una vacuna contra el ébola, etc. Hay varios grupos de investigación trabajando. Bueno, pues eso también nos pasa a nosotros y por eso decía que ese enfoque tiene que ser un enfoque más, debería ser un enfoque, o podría ser más universal que un enfoque local, ¿no? Y en ese sentido, al final sí que encontramos algunos que lo hacían algo parecido a esto. Y nosotros tuvimos que ver la forma en la que modificábamos nuestro modelo original, que era este, para hacer algo distinto, que diera algo de valor añadido. Bueno, este modelo lo que hicimos fue aplicar las 3Ds de Cerbero. Supongo que las conocéis, ¿no? Las 3D son densidad, diversidad y diseño, que es la clave de los TOTS. Es decir, que si tenemos entornos densos, variados desde el punto de vista de los usos del suelo y con un diseño adecuado para acceder a la estación de metro, entonces tendremos más viajeros. Bueno, vamos a ver si es verdad. Por eso aparecen variables como la densidad de población en el entorno de cada área de influencia de la estación, la densidad de empleo, esa es la primera D, la densidad, el coeficiente de variación de los usos del suelo nos indicaba la diversidad. La densidad vial nos indicaba, de alguna forma, indirectamente, es una forma fácil de calcularlo con un sistema de información geográfica, nos indicaba el diseño urbano. Y luego, hombre, hacían falta algunas variables más, como por ejemplo el número de líneas que pasaba por la estación. Si pasan varias líneas, tiende a entrar más gente en esa estación. Pensar, por ejemplo, los de Madrid en Sol, que entra mucha gente, al lado está Sevilla, pero es que en Sevilla pasa una línea y en Sol pasan 3. Luego uno dice, voy a entrar un poquito más y entro en una estación que me permite no hacer transbordos, por ejemplo, en multitud de casos, ¿no? También la distancia al centro, más lejos del centro, menos uso del transporte público, eso lo sabemos todos, y también las líneas urbanas de autobús, en tanto que líneas alimentadoras.
Si yo tengo un bus, por ejemplo, de la MT cerca, pues habrá gente que utiliza el bus para después pasar al metro. Bueno, pues el modelo nos dio un ajuste no muy alto, 0,68, había que mejorarlo, 0,68% es el R cuadrado, y las elasticidades, los coeficientes, nos daban los signos esperados. Cuando es positivo, es que a más es esa variable, más viajeros. Por ejemplo, más densidad de población, más densidad de empleo, más viajeros. ¿Cuánto más? Pues es lo que pone el coeficiente. Por ejemplo, 61 es que cuando yo aumento en una unidad la densidad de población, aumento en un viajero la cantidad de gente que entra en metro. Bueno, pues esto ya nos daba una primera pista. Después seguimos trabajando con esto, dijimos, ¿por qué no hacer un modelo en raster? Realmente aquí lo que hacíamos era generar todas las variables explicativas con el sistema de información geográfica, con el GIS, y después utilizar un paquete estadístico para calcular la regresión múltiple. ¿Por qué no utilizar un GIS raster para hacer una estimación en cualquier parte del territorio de donde hay demanda latente, desde el punto de vista de la posible prolongación de líneas o construcción de líneas nuevas? Pues utilizamos el modelo que teníamos antes en la pantalla y este, por ejemplo, es la distribución de la población, los colores son las líneas de metro existentes, esta es la distribución del empleo, son dos de las independientes, y lo que obteníamos como la demanda estimada es lo que estamos viendo aquí en 3 dimensiones, es decir, lo que está más alto y en azul, lógicamente, indicaría que tenemos una mayor demanda de metro de acuerdo con el modelo. Bueno, pues no es de extrañar que lógicamente los técnicos del consorcio hagan bien las cosas y donde están las líneas encontramos picos de demanda muy alta, ¿no? Pero sí que podemos ver algunos espacios de la ciudad, por ejemplo Villaverde, pero también algunos más, como la zona del barrio de la Fortuna, también algunos más en otros lugares, que tienen demanda latente y sin embargo pues no tienen metro. Después el plan siguiente de prolongación de metro, por ejemplo, llevó el metro a Villaverde y efectivamente pues hay actualmente pues, una utilización importante de esas líneas. Ese modelo de todas maneras era un modelo más bien tentativo. Hicimos un modelo algo más complejo, teniendo en cuenta muchas más variables independientes, de las cuales al final nos quedamos solamente con 10. La población, sí, pero hay población que no utiliza el metro. Por ejemplo, la población de más edad apenas utiliza el metro. ¿Por qué no afinar un poco más por grupos de población? Y el modelo lo que nos daba es que la población inmigrante y la población trabajadora utilizaba mucho el metro, que por cada nuevo inmigrante teníamos 41 viajes más al mes y que por cada nuevo trabajador que residiera en el área de influencia teníamos, por ejemplo, 16 viajes más. Y lo mismo con respecto, por ejemplo, al sector comercial, el empleo. Uno dice, más empleos, más viajes. Sí, pero ¿qué tipo de empleo es? Si es empleo industrial, por ejemplo, básicamente es el que va a trabajar y que luego vuelve. Pero si es empleo comercial, es el empleo del trabajador más el empleo de todos los, perdón, más el viaje del trabajador más los viajes de todos los que van allí a comprar. Con lo cual veíamos que el mayor valor explicativo era el sector comercial y también el sector educativo. Por cada profesor hay, por ejemplo, 40 alumnos. Bueno, pues lógicamente se generaban muchos viajes. El modelo este era ya bastante mejor, obtenía un R cuadrado de 0,75, incluso algunos modelos estaban un poco por encima. Lo comparamos con la forma de trabajar en la ingeniería del transporte clásica, que es el modelo de 4 etapas, que conoce bien Julio Pozueta. Obteníamos un ajuste un poquito peor, pero casi igual, con algunos inconvenientes, porque no se considera, digamos, que toda la complejidad del modelo de 4 etapas, pero es un modelo, ya digo, muy complejo, que además exige encuestas de movilidad. Aquí no hace falta una encuesta de movilidad, simplemente basta con aforos. Y una ventaja de nuestro modelo es que es capaz de reflejar con nitidez lo que ocurre en los entornos de las estaciones, por ejemplo, en cuanto a actuaciones de redensificación. Eso, en cambio, no ocurre en el modelo de 4 etapas, que tiene unas zonas de transporte muy grandes. Voy a explicarlo aquí, o intentaré explicarlo. Nos planteábamos, hombre, decíamos antes, es mejor trabajar con polígonos, es decir, el área de influencia a través de la red, que con círculos, y yo también decía antes, es mejor ponderar en función de la distancia. Es decir, si alguien vive aquí, yo le doy más peso que si alguien
vive aquí. ¿Por qué? Porque sé que este utiliza más el metro que este otro. ¿Y cuánto peso más le doy? Pues el peso que obtuve anteriormente en función de cuántos viajes en metro hacía este y cuántos viajes en metro hacía este. Esa es un poco la idea del modelo. Este es el modelo nuestro, el que está abajo a la derecha. Hicimos una comparativa y dijimos, ¿y qué habría pasado si en vez de utilizar este modelo hubiéramos utilizado un modelo igual pero con buffers, con pesos pero buffers, un modelo sin pesos con buffer o un modelo sin pesos pero en línea recta? Y en esta comparativa lo que vemos es que el modelo más complejo, el que utilizábamos, siempre da mejor resultado que el modelo más simple y que los intermedios, por supuesto, y que trabajando con distintos límites de distancia, al final lo mejor era utilizar un límite máximo de 800 metros, pero, como decía antes, trabajando con pesos. Una cuestión más, y ya termino con esta primera parte de la conferencia, es que cuando trabajamos con regresión múltiple, uno de los supuestos es que los residuales, es decir, la diferencia entre el valor que tú obtienes en el modelo, valor predicho, y el valor real de los aforos, valor observado, esos residuos no deben presentar autocorrelación espacial. ¿Qué significa eso de la autocorrelación espacial? Residuos positivos tienden a agruparse, aquí lo vemos con varias variables, por ejemplo aquí o aquí, y residuos negativos también tienden a agruparse. Lo que vimos con nuestro modelo, realmente es lo que tenemos aquí, es que la autocorrelación espacial era altísima y en general ocurre con casi todos los modelos. Bueno, pues, ¿por qué no utilizar otra metodología que da un paso adelante para eliminar el problema de la autocorrelación espacial y para conseguir además un ajuste algo más fino? Bueno, ¿la idea cuál es? Y esto lo cuento solamente un poco por encima. Cuando ajustamos una regresión múltiple a un conjunto de datos, ajustamos una única regresión, la fórmula que veíamos antes. Pero aquí lo que podemos hacer es ajustar tantas regresiones como observaciones. Para cada estación yo ajusto una regresión. ¿Cómo la ajusto? Pues en función de cómo es su entorno, es decir, elijo las estaciones del entorno y le doy más peso a las más próximas y menos peso a las más lejanas. Haciendo ese tipo de ajustes, obtengo un conjunto de modelos que como media me dan un R cuadrado, este es el del modelo clásico, y este es el que obtenemos con el modelo geográficamente ponderado, obtengo, como veis, un ajuste que es mucho mejor. Pero además también vemos que con este modelo geográficamente ponderado hemos eliminado el problema de los residuos. Aquí ya no tenemos autocorrelación espacial de los residuos. Luego ya los modelos son más robustos, pero además también podemos echar un vistazo a cada una de las regresiones. Si elegimos el R cuadrado, es decir, el poder explicativo de cada regresión, el de cada estación, podemos ver que aquí los modelos ajustan muy bien, pero aquí ajustan muy mal. Luego, ojo, si yo estoy aquí intentando decir, por ejemplo, ¿y qué ocurriría si pongo aquí una estación nueva? O aquí, por ejemplo, posiblemente la estimación que haga será mala, pero en cambio por aquí, posiblemente la estimación será bastante mejor. Y otra cuestión más es la de los coeficientes, eso que decía antes. Por cada nuevo trabajador que vive en el área de influencia, yo voy a tener, por ejemplo, 30 viajes más. ¿Eso es estable en todo el espacio? Por ejemplo, ¿es lo mismo en Mirasierra, en el norte de Madrid, que en Villaverde? Posiblemente no, porque la gente de Villaverde utiliza mucho más el transporte público que la gente de Mirasierra. Bueno, pues aquí lo que obteníamos era que efectivamente esas elasticidades son distintas. Por ejemplo, la cantidad de población ocupada que vive en el entorno de cada estación. Veíamos que la elasticidad es mucho más alta en el sur que en el norte, porque la población del sur utiliza mucho más el transporte público. O, por ejemplo, una cosa que en principio nos sorprendió, pero que tiene su explicación, es este modelo tenía una variable que era la de líneas alimentadoras de autobuses interurbanos. Si tú tienes una estación de metro, por ejemplo, Príncipe Pío, y te están llegando, Moncloa, te están llegando un montón de autobuses verdes interurbanos, esa estación va a tener muchos más viajeros. Ahí estamos viendo relaciones de complementariedad, pero también puede haber de competencia.
Lo que nos ocurrió es que aquí teníamos que efectivamente el coeficiente era positivo. Si yo tengo líneas alimentadoras, como en Moncloa, tengo más demanda en la estación, pero aquí en cambio el coeficiente era negativo. Si yo estoy en la zona sur de Madrid, cuantas más líneas alimentadoras tenía menos demanda en la estación de metro. ¿Por qué? Pues porque aquí los de las líneas alimentadoras, en teoría alimentadoras, eran líneas que conectaban Madrid en su mayor parte. Entonces, gente que ya está por aquí dice, oye, pues yo directamente me cojo el interurbano en vez de tener que dar la vuelta por aquí, por aquí y por aquí. Es decir, que las relaciones en el espacio pueden no ser estables y eso lo puede captar este tipo de modelos. Como conclusiones de esta primera parte, bueno, pues ya veis que podemos trabajar con umbrales con base empírica, con diferencias entre grupos de población. Es mejor trabajar siempre con distancias a través de la red, es más realista y además es capaz de captar eso que decíamos antes del diseño urbano, que cuando lo hacemos con distancias euclidianas. Es bueno trabajar con ponderaciones por la distancia, podemos utilizar distintos métodos estadísticos. Implicaciones en políticas de transporte. Hombre, yo diría, es importantísimo coordinar políticas de transporte con usos del suelo. Aquí casi siempre cuando se quiere hacer algo para que el transporte público mejore, lo que se hace es gastar en más infraestructura. Vamos a hacer una línea nueva, vamos a poner un tranvía nuevo. Los tranvías van vacíos aquí en Madrid, los metros ligeros. ¿Por qué no vamos a densificar los entornos de las estaciones? Cuando uno echa un vistazo a los entornos de estaciones de metro de Madrid, muchas tienen una densidad muy baja y tienen suelo vacante. Se pueden hacer cosas nuevas ahí, se pueden hacer cosas interesantes. Cualquier operación de redensificación va a incrementar la demanda. Eso lo estábamos viendo por los modelos, por las elasticidades, y además, tanto más, cuanto más próxima sea la operación a la estación. Oficinas junto a la estación van a dar muchos más viajeros que oficinas a 500, a 600 o 800 metros. Eso se veía en los modelos. Los incrementos van a ser diferentes según las estaciones, también lo veíamos por esos modelos ponderados geográficamente, y también otra cuestión interesante es la mezcla de usos del suelo, como después comentaré. Bueno, otra más es la importancia del diseño urbano. Pues hemos visto cómo el diseño urbano puede aumentar la proximidad, puede hacer que más gente viva cerca de la estación, sin hacer ninguna operación, digamos que, de redensificación, simplemente porque el acceso es mucho más directo y el buffer tiende a coincidir con el polígono. Esto simplemente con un cálculo geométrico, digamos, con un cálculo a través de la red, sin contar con otras cuestiones, como por ejemplo la Space Syntax, aquí está Patxi Lamíquiz y José Carpio, por supuesto Julio Pozueta, que nos dicen que la gente tiende a ir con más facilidad en línea recta que cuando tiene un viario que es mucho más tortuoso. Futuras líneas de investigación, bueno, pues podemos decir, diseño urbano, ¿qué pasaría así? Aquí se planificó de forma conjunta en el ensanche de Vallecas la ampliación de la línea 1 de metro con el diseño del barrio, ¿no? Es un viario en cuadrícula, que está muy bien, pero uno dice, y realmente en cada estación yo tengo que hacer así, 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 tengo que ir haciendo zigzag para llegar a la estación. ¿Por qué no en los entornos de las estaciones hacer, por ejemplo, diagonales peatonales? Aquí hay caminos peatonales en las manzanas, pero son paralelos a las calles. ¿Por qué no hacerlos en diagonal? Y entonces realmente lo que hago es acercar a la gente a la estación, aparte de otras cuestiones, como por ejemplo la anchura desproporcionada del viario. Otra cuestión más es la de los aforos de las estaciones. Lo tenemos aquí. Podemos encontrar estaciones con mucha gente que entra, muchos viajeros, otras con poca. Pero además de eso, podemos ver cómo algunas estaciones tienen una punta muy fuerte en la mañana y luego ya no entra nadie, entornos residenciales. Otras, en cambio, tienen una punta al final de la mañana, entornos de áreas de actividad económica, por supuesto al final de la tarde, la gente va a trabajar y al final de la mañana o al final de la tarde se vuelve, y otras, en cambio, donde hay mucha gente y hay mucha gente durante todo el día. ¿Esto qué nos está diciendo? Que si somos capaces de diversificar los entornos de las estaciones, vamos a tener una demanda mucho más estable en esa estación y, por lo tanto, aprovechamos mejor la infraestructura. Cuando uno viaja en la línea 10 de metro, en esta por la mañana, que viene desde Alcorcón, hacia Madrid es imposible entrar en los vagones, por lo menos lo era hace unos años, pero hacia Alcorcón van vacíos. Eso es un desaprovechamiento de la infraestructura y del material móvil. Si conseguimos diversificar, tenemos una demanda más equilibrada.
Otra cuestión más es la complementariedad entre modos. Aquí tenemos el área de influencia de cada estación, 5 minutos a pie, en color rojo, y aquí también 5 minutos, pero en bicicleta. Hombre, con la bicicleta es que cubrimos muchísimo más. Aquí solamente es la almendra, podría ser todo un espacio mucho mayor. Luego, si se usa más la bicicleta como modo de acceso al metro, estamos también aumentando la demanda del metro. Y además, como se demostró en este estudio de unos finlandeses en Helsinki, podemos mejorar radicalmente los tiempos del transporte público, movimiento de acceso al metro o al tren en bicicleta, pero también movimiento de dispersión, con lo cual al final el tiempo total en transporte público se hace mucho más competitivo frente al coche que si los movimientos de acceso y dispersión se hicieran andando. Esta sería la primera parte de mi presentación. La segunda parte tiene que ver con fuentes de información. El tema de las fuentes de información, a mí en particular, siempre me ha parecido aburridísimo, porque bueno, el censo, el padrón, el no sé qué, no sé cuántos, y cambiaba muy poco con el tiempo. Sin embargo, ahora en el contexto de las Smart Cities nos encontramos con un montón de información que puede ser utilísima para los investigadores y para los planificadores. Información geolocalizada en base, fundamentalmente, a que las actividades humanas dejan rastro, ¿no? Es decir, que realmente hay una red en las ciudades de sensores móviles y también de sensores fijos. Los móviles somos nosotros que nos movemos con el teléfono móvil, con la tablet, y estamos mandando mensajes, o estamos entrando en una red social, o estamos siendo, con el GPS, geolocalizados, por ejemplo, por Google. Los fijos, pues por ejemplo, la tarjeta de abono, la tarjeta inteligente del consorcio de transporte, tú pasas por el metro y te hace clic y te ha registrado. Y dice, esta persona, que la conozco, su edad, etcétera, etcétera, ha entrado a tal hora en tal estación. Bueno, hay cantidades ingentes de nueva información que, como decía antes, tiene que ver pues, con los smartphones, por ejemplo, a través del GPS, a través de las redes Wi-Fi, también te está capturando, a través de las antenas de telefonía, los propios navegadores de los coches, las fotografías, estamos subiendo a una red social fotografías como Instagram o como Panoramio y están siendo georreferenciadas, también decía las redes sociales como Twitter, por ejemplo, o cuando estoy pagando con tarjeta de crédito. Se me está registrando dónde estoy pagando, cuánto estoy pagando, etc. Bueno, pues toda esta información realmente abre unas oportunidades increíbles en la investigación. Algunos dicen, bueno, estas son chorradas. Cuando uno empieza a mirarlo y empieza a rebuscar y empieza a ver cosas que se han hecho, dice, hombre, no está mal. Es cierto que no podemos utilizarlo de forma única, hay que hacerlo de forma complementaria a otras fuentes de información. ¿Tienen problemas estas fuentes? Claro que sí. Tienen problemas porque están sesgadas. Patxi Lamikiz me decía antes de ayer, hombre, es que para algunos temas, la brecha digital, barrios vulnerables, etcétera, pues sesga la información, y es verdad, está sesgada. Hombre, vamos a ver si podemos compensar el sesgo con otras fuentes. También a veces es muy difícil manejar eso de los big data que está también tan de moda ahora. Es que son tantos datos que ya no podemos manejarlos nosotros. Hacen falta informáticos en los equipos. Y luego a veces son datos que generan las empresas y que te dicen, mira, yo no te lo doy, es un dato mío. O te lo vendo y cuesta tanto. Bueno, un ojo de la cara. Ventajas, hombre, es que yo creo que son muy importantes, ¿no? Dan información complementaria que a veces no dan las otras fuentes. Después iré comentándolo. La información está siempre actualizada, es que tienes la información de ayer y de antes de ayer o de lo que está ocurriendo ahora. Eso es una maravilla, nunca lo hemos tenido. Además, es una información que permite monitorizar procesos, porque tenemos toda la evolución en el tiempo para cualquier momento del día, para cualquier día de la semana, para cualquier mes. Y, además, en algunos casos es de muy bajo coste, porque es información que está libre, aquel que quiera descargar, la descarga y la utiliza. Bueno, esto debería moverse, pero no se mueve, lo típico que pasa cuando cambias de ordenador, ¿no? En este caso, es unos holandeses que en el centro de Ámsterdam dieron unos GPS a los niños, los teléfonos móviles, no recuerdo bien, y les dijeron, bueno, andar y dentro de una hora volvéis aquí. Y entonces podían monitorizar el movimiento espontáneo de esos niños, de los peatones. Bueno, pues no está mal, gracias a los GPS podemos encontrar información nueva, ¿no? Sobre todo esto es importante cuando... Vaya. Es un problema del ordenador. Sí, la versión sí. del PowerPoint. Sí.
Si no, puedo entrar desde fuera, a ver si lo hago desde fuera, porque yo creo que merece la pena, además, estando aquí, como estamos, ahí está, entre arquitectos. Este es un vídeo de un arquitecto que trabaja en el MIT. Another quick example about sensing, it's about, not about people, but it's about things we use and consume. Well, today, we know everything about where our objects come from. This is a map that shows you all the chips that form a Mac computer, how they came together, but we know very little about where things goes. So in this project, we actually developed some small tags to track trash as it moves through the system. So we actually started with a number of volunteers who helped us in Seattle just over a year ago to tag what they were throwing away, different type of things, as you can see here, things they would throw away anyway. Then we put a little chip, little tag onto the trash, and then started following it. Here are the results we just obtained. From Seattle, after 1 week, with this information, we realized there's a lot of inefficiencies in the system. We can actually do the same thing with much less energy. This data was not available before, but there's a lot of wasted transportation and convoluted things happening. But the other thing is that we believe that actually, if we see every day that the cup we are throwing away, it doesn't disappear. It's still somewhere on the... Se habla mucho de metabolismo urbano, pero no sabemos realmente qué pasa con ese metabolismo. Sabemos dónde están los centros de residuos urbanos, pero realmente, por ejemplo, todo lo que produce Madrid se queda en Valdemín Gómez. Pues no lo sabemos. Ellos tampoco lo sabían. Ya visteis que con un conjunto de voluntarios pues consiguen saber qué es lo que pasa con esos residuos siguiéndolos con localizadores. Nosotros, en un estudio sobre bicis en Madrid, hicimos un modelo con un sistema de información geográfica, es lo que aparece a la derecha, sobre dónde habría que localizar las bases de bicis y además cuánta demanda tendrían, la variación espacio-temporal, etc. Pero otra segunda cuestión que nos interesaba era cómo mejorar la red de carriles, estaciones y carriles, ¿no? Y el problema que teníamos es que no sabemos nada de la movilidad ciclista en Madrid. La última encuesta es de 2004, no había gente apenas que se movía en bicicleta, y lo que tuvimos que hacer es recurrir a algo parecido, es decir, gente que se mueve en bici con GPS y después, al final de hacer las rutas, sube su información. Esto es una aplicación que ha desarrollado Gustavo Romanillos, es arquitecto de aquí de la escuela, es bueno, pues, doctorando de Pachi Lamíquiz y mío. Ahí tenéis las rutas y además de las rutas, donde el GPS nos dice la velocidad, la distancia recorrida, etcétera, también sabemos quién es esa persona, en consecuencia sabemos los años que tiene, el tipo de viaje que hace. Esto en referencia al GPS que nosotros estamos controlando, que podemos nosotros, digamos que incluir en nuestra investigación, pero ya sabéis que hay por ahí gente, empresas que nos están siguiendo constantemente, por ejemplo, Google, ¿no? Un poco se lee esto de políticas de privaticidad, pero aquí explica el propio Google qué tipo de dispositivos utiliza para conocer con aplicaciones, como por ejemplo Google Maps, dónde te encuentras. Tú estás en Google Maps y te dice, usted está aquí, y te lanza. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe a partir de señales de GPS, de redes Wi-Fi, etcétera, etcétera. Hay una aplicación, Location History, que puedes activar en tu móvil, que te dice dónde has estado, te lo dice a ti, no a cualquiera, pero si te lo dice a ti, Google, es que Google también lo está guardando. Es decir, toda esta información la guarda, la almacena, y con esta información, además te dice, por ejemplo, el tiempo que has pasado en el último mes en casa o en el trabajo, etcétera, etcétera, los viajes que has hecho. Con esta información es capaz de generar el estado del tráfico, que es lo que nos aparece en la aplicación de Google, nos dice qué congestión hay en cada momento,
en la ciudad, o también le decimos, por ejemplo, yo quiero ir el próximo viernes a las 9 de aquí a aquí, y me dice, hombre, con el histórico de velocidades usted va a tardar tanto, almacenando esa información. Podemos calcular entonces rutas en transporte privado, en transporte público, en bicicleta, andando o en bicicleta. Una gran ventaja de Google es que, aparte de que nosotros podemos hacer clic, podemos entrar como desarrolladores en el sistema y podemos pedir matrices origen-destino. Por ejemplo, para 100 orígenes y 100 destinos, dime los tiempos en los distintos modos y en las distintas ciudades, con lo cual podemos hacer análisis comparativos de ciudades pues, como nunca podíamos hacer previamente. Otra fuente interesante es TomTom, ya sabéis, los navegadores, ¿no? Hay una página de TomTom que funciona como la de Google para hacer rutas. Ellos, con los navegadores y con los teléfonos móviles de otras compañías, pues van alcanzando una enorme cantidad de información que la procesan y para cada tramo de calle almacenan la velocidad en flujo libre y también la velocidad cada 5 minutos. Bueno, esto es un negocio, claro que es un negocio. Nosotros hemos comparado esta base de datos y estamos trabajando con ella, pero con esta base de datos podemos hacer análisis dinámicos de accesibilidad. Aquí estamos viendo que, lógicamente, en hora valle yo voy a tardar mucho menos, pero en hora punta, por ejemplo, veis que tengo mi tiempo es, como media, el 40% con respecto al tiempo que tenía que ser, al revés, o sea que digamos que estoy tardando mucho más de lo que debía tardar, ¿no? Es decir, tengo el retraso para cada uno de los arcos y a partir de ello puedo hacer medidas de accesibilidad. Por ejemplo, comparativamente, el tiempo desde cualquier parte de la ciudad de forma agregada al aeropuerto de Barajas a lo largo del día, aquí están las horas, o al aeropuerto de El Prat, Madrid. De acuerdo con TomTom, tenemos menos congestión, por ejemplo, para acudir al aeropuerto, o el tiempo desde una ciudad en dormitorio como Alcorcón en Madrid o Sabadell en Barcelona, los tiempos de acceso al resto del área metropolitana, también con otra medida agregada. Podemos hacer también medidas dinámicas de accesibilidad, como esto que estamos viendo aquí, que nos indican la accesibilidad, cómo va cambiando en el día en función de la congestión. Y también podemos utilizar otras fuentes de información, como por ejemplo las llamadas de teléfonos móviles. Esto ya no es el móvil que tiene un dispositivo GPS y el GPS me da la información. No, es la gente que está llamando. Y las antenas, las torretas de telefonía están registrando las llamadas. Y aunque no llames, además también te registra, ¿no? Este es un estudio que se hizo hace relativamente poco tiempo con datos de una de las operadoras y aquí veis entre las 12 y las 13 del mediodía pues la cantidad de llamadas que se hacen en cada una de las partes de la ciudad. Esto da una información que puede ser relevante de forma agregada, pero si además lo tenemos por periodos temporales, la información es ya mucho más interesante. Esto, por ejemplo, es Milán. Lo que estamos viendo es una alta densidad de llamadas en color rojo o baja en color azul, y vemos cómo las pautas van cambiando según horas del día. A la mitad del día hay mucha gente que está llamando desde actividad, desde el CBD, y en cambio en las áreas residenciales no llama nadie, o llama poca gente. Pero en cambio al final de la tarde se queda el centro más o menos vacío, la gente no llama desde aquí, llama desde otros sitios. Bueno, esto nos da una idea de la vida en la ciudad, la dinámica del pulso de la ciudad. Y esto es muy importante porque cuando trabajamos con estadísticas clásicas, nosotros tenemos el dato de dónde vive la gente, dónde duerme, pero no sabemos dónde está durante el día. Y en función de dónde está durante el día, tenemos una información que es muy rica para multitud de cuestiones relativas a la planificación por parte de la propia administración, pero también para la empresa privada. Este es otro vídeo del mismo arquitecto, de Claudio Ratti, que es muy conocido, supongo que muchos de vosotros lo habréis visto. It was 4.5 years ago in Italy, and what we did there was actually use a new type of network at the time that had been deployed all across the world. That's a cell phone network, and use anonymous and aggregated information from that network that's collected anyway by the operators in order to understand how the city works. The summer was a lucky summer, 2006. It's when Italy won the soccer World Cup. Some of you might remember it was Italy and France playing, and then Zidane at the end, the headbutt. Anyway, Italy won at the end. Now, look at what happened that day. Just by
monitoring activity happening on the network. Here you see the city, you see the Colosseum in the middle, the river, Tevere. It's morning, before the match, you see the timeline on the top, early afternoon, people here and there making calls and moving. The match begins, silence, France scores, Italy scores, halftime, people make a quick call and go to the bathroom. Second half, end of normal time, first overtime, second, Zidane the headbutt in a moment, Italy wins, yeah! Well, that night everybody went to celebrate in the center. You saw the big peak. The following day again, everybody went to the center to meet the winning team and the prime minister at the time. And then everybody moved down. You see it in the image at a place called Circo Massimo, where since Roman times people go to celebrate, to have a big party, and you see the peak at the end of the day. Well, that's just one example how we can sense the city today in a way that we couldn't have done just a few years ago. No hace falta decir que Ratti es italiano, se le ve en la presentación, y algunos dicen, bueno, es que esta información está sesgada. Sí, claro que está sesgada, los móviles, ¿no? Pero es que hay otra información que sea mejor que esta para esto mismo, pues posiblemente no, de las informaciones clásicas, ¿no? De las fuentes clásicas. Con las propias llamadas, no con GPS, con las llamadas de los móviles, también se pueden hacer matrices origen-destino, lo voy a pasar rápido porque ya hay un poco más de tiempo. Se pueden también aforar carreteras, el aforo de carreteras es caro. Si conseguimos que en los aforos reales de carreteras, y en esto Julio Pozueta es el que más sabe, conseguimos un perfil parecido en el aforo y en las llamadas, lo que puede ocurrir es que ajustando este modelo, en carreteras no aforadas podemos hacer una estimación de cuántos vehículos pasan a partir de los teléfonos móviles. También pues, se trabaja, por ejemplo, con nuevas fuentes como son cámaras de vídeo para hacer conteos, en este caso en la Meca, cuánta gente está dentro para, digamos que, gestionar esas grandes masas de gente, o cámaras de vídeo que cuentan a qué velocidad va la gente. Google, por ejemplo, te dice a 4 por hora. Hombre, a 4 por hora, ¿por qué a 4 por hora? Vamos a tomar datos empíricos y por grupos de población. Otras fuentes alternativas pueden parecer quizás más anecdóticas, ¿no? Como por ejemplo Panoramio, que alguno lo conoce, que es dentro de Google, además fue desarrollado por unos españoles, unos alicantinos, un lugar donde la gente almacena fotografías que va tomando en cualquier parte del mundo, ¿no? Y aquí vemos la densidad en esta aplicación. Todo lo que estoy sacando, siempre pongo abajo la fuente por si alguno después quiere entrar, ver lo que hay ahí. La presentación se va a quedar aquí, de manera que esta información está disponible, ¿no? Esto es para todo el mundo, pero podemos hacer un zoom, por ejemplo, para las ciudades, que es para lo que estamos aquí, con estudios urbanos, ¿no? Y cuando uno echa un vistazo a lo que ocurre en las ciudades, es que te clava dónde están los turistas. Hombre, si ya lo sabemos, ¿para qué queremos esta fuente de información? Hombre, para poder medir, para poder comparar, no solamente tener un dato más o menos intuitivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Segovia, el acueducto, la calle principal, la catedral, el Alcázar. Este es el eje donde están concentrados los turistas. En Alicante tenemos el paseo marítimo, este es el puerto deportivo, y este es el castillo de Santa Bárbara. En Roma, por ejemplo, la Basílica del Vaticano aparece como un elemento muy claro, como también, por ejemplo, el Coliseo, o en los que conocéis París, que sois casi todos, supongo, pues toda la zona del Louvre, de Notre Dame, los Campos Elíseos, la zona de la Torre Eiffel, etc. Es decir, nos da información de dónde están los turistas. ¿Esta información la tenemos por otro lado? No, porque los turistas no sabemos dónde están. La gente todavía, es decir, dónde vive la gente que vive ahí, los residentes. Pero en cambio los turistas sabemos muy poco de ellos. En el caso de Madrid, pues lo que hacen es, hombre, hay también ese sesgo, ¿no? Hay gente, madrileños, que fotografían, pero quienes más fotos suben aquí a Panoramio, está claro que son los turistas, porque si no nos saldría este tipo de mapas, ¿no? Vemos el casco histórico como muy fotografiado, especialmente ciertos elementos del casco histórico. Esta es la zona del Palacio Real, Palacio de Recoletos. Esto que veis aquí, identificaréis lo que es. ¿Qué es? La Plaza de las Ventas. Los turistas van y hacen la foto a las ventas. Esto también lo identificaréis. El Santiago Bernabéu, que tiene uno de los museos más visitados de
Madrid, aunque es desconocido, y luego, aunque lo he cortado, digamos que los turistas que buscan también la arquitectura, pues por ejemplo, las torres Kio y las 4 torres también aparecen como muy fotografiadas. Nosotros nos hemos bajado estas fotografías, no la foto, sino las coordenadas XY, y al bajarlas tenemos estas nubes de puntos, y con las nubes de puntos hacemos algún tipo de análisis espacial, de densidad, de centralidad, de dispersión, y podemos comparar entre ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos los perfiles según distancias, estos radios que aparecen aquí, para Madrid, Barcelona, Londres y Rotterdam. Y nos da Rotterdam un perfil mucho más plano. ¿Por qué? Porque hay muchos menos turistas. Entonces no hay tanta gente que en el centro de la ciudad está fotografiando. Dentro del turismo, un elemento de interés es ¿y qué infraestructuras tienen los turistas? ¿Qué tipo de espacios tienen los turistas disponibles, ¿no? Esto es un equipo de arquitectos de la Universidad de Alicante que dijeron, pues vamos a verlo en el caso de Benidorm. Hablaban de la complejidad urbana con medidas como la densidad, el mapa de arriba, y la diversidad, el mapa de abajo. Entraron en Google Places. Google Places es digamos que una plataforma de Google donde aquel que tiene un negocio se registra para que aparezca en Google y aparece en Google Maps, con lo cual están las coordenadas XY, pero también está el tipo de negocio que es y bastantes más campos. En base a las coordenadas, ellos sacaron un mapa de densidad de negocios, densidad pues, de comercios, restaurantes, etcétera, en la playa de Levante, el centro y la playa de Poniente. Y además también sacaron un mapa de diversidad, donde hay más diversidad, más tipos de negocios distintos. También utilizaron otra plataforma que es el Foursquare, no sé si la conocéis. Allí tú, cuando estás en un sitio, estás diciendo que estás en ese sitio. No solamente es una información de dónde está el sitio, sino de que tú has estado. Con lo cual tenemos no la información de la oferta como antes, sino también la información de la demanda. Bueno, pues esto también lo hicieron los mismos arquitectos. Ves que nos dan información de dónde han estado los turistas en las dos playas, mucho más en la de Levante, pero además qué tipo de establecimientos han visitado, mucho más tipo de establecimientos, por ejemplo, de restaurantes en la primera línea y, en cambio, mucho más que tenía que ver con tiendas en la segunda línea. El Twitter es otra fuente más de información. ¿Es fiable? Bueno, pero sí que nos da algún tipo de información que puede ser relevante, ¿no? Yo creo que estas imágenes lo pueden mostrar, ¿no? Aquí tenemos el perfil de los tweets a distintas horas del día enviados desde distintas partes de Manhattan. Y en base a los perfiles, estos investigadores han definido los tweets que se mandan desde el CBD, desde la zona de negocios, que sería esta primera imagen. Fijaros que efectivamente la zona de negocios de Manhattan es la zona sur donde estaban las Torres Gemelas, pero también esta otra zona que está ya situada junto al Central Park. Es decir, clava lo que realmente sabemos que ocurre. Esa es la zona del CBD. Este sería otro perfil distinto que se corresponde a las zonas de ocio en el fin de semana, pues Central Park y algunos lugares también del centro, o de vida nocturna, la zona próxima al puente de Brooklyn, o el clúster residencial, donde realmente los tweets es que se están mandando desde casa y por lo tanto se están mandando a última hora de la mañana o sobre todo a última hora de la tarde. Es decir, que nos muestran una relación con respecto al uso del suelo y por lo tanto nos pueden decir de alguna forma, en función de esa relación, dónde está la gente a cada hora del día. Otra cuestión es la de el sesgo, ¿no? Y la brecha digital. Aquí se trabaja desde hace tiempo en este departamento con un tema que es el de los barrios vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, estos barrios vulnerables pueden quedar subestimados cuando estamos trabajando con ese tipo de fuentes de información. Eso lo podemos contrastar, ¿no? con otras fuentes de forma complementaria. Pero también una forma de detectarlo es el tipo de dispositivo desde el cual se manda el tweet. En este caso se compara el uso del iPhone, que es más caro, en color rojo, con el uso del Android, que es el que yo llevo, que es más barato, que es el color verde. Y podéis ver cómo en el caso de Manhattan, de Nueva York, todas estas zonas en rojo, por ejemplo, que son zonas de más nivel de renta, tienen mucho uso del iPhone, pero en cambio en la zona, por ejemplo, de Chinatown
o del sur de Brooklyn, que tienen digamos que un nivel social bastante más bajo, lo que predomina es el Android. Luego nos está también diciendo algo acerca de este tema. En el conjunto de Europa, siento que se vea mal la foto, pero esto es una aplicación que te puedes mover por todo el mundo, igual que Panoramio, y tú después te acercas a donde quieras. Veis que España tiene poco color rojo, que es el iPhone, y tiene mucho más de los otros colores, ¿no? En cambio, por ejemplo, el Reino Unido tiene mucho más de rojo, pero aún así, si uno se acerca a Madrid, pues puede ver cómo el aeropuerto tiene mucho rojo, también la zona del distrito ferial, son áreas de negocio, donde está gente que tiene alto poder adquisitivo en principio, gente de negocio, y también en el eje de la Castellana, desde la zona de Alcobendas hasta la zona de Atocha e incluso algunos lugares más, ¿no? En cambio, luego hay otros sitios donde aparece ya más la BlackBerry, en el centro de Madrid, pero sobre todo hay multitud de barrios residenciales de nivel, digamos que medio-bajo, donde ya predomina el Android. Es decir, que nos está dando también, esto está relacionado con aspectos sociales, ¿no? Y también los tweets nos permiten conocer eventos que pueden surgir en el territorio, ¿no? Este es el día 11 de septiembre pasado, un equipo de físicos del CSIC, de la Universidad de Islas Baleares, sacaron el día anterior los tweets que se mandaban entre estas horas, el día anterior al 11 de septiembre. Bueno, la famosa V aparece perfectamente reflejada por los tweets. Es decir, que nos puede reflejar también este tipo de eventos, donde se concentra la gente de acuerdo con alguna de estas actividades masivas, ¿no? Y por último, que ya es muy tarde, quería hacer una referencia a otra cuestión más, que es las tarjetas de crédito. Estamos pagando con tarjeta de crédito por aquí y por allá, y esa información queda registrada. Saben quiénes somos y saben muchas más cosas. Lo primero es dónde. Estos puntos son lugares donde la gente ha pagado con tarjetas de crédito. Y lo que nos da aquí es pues, el mapa de los comercios, restaurantes, etcétera, de la ciudad de Madrid. Pero además, ellos saben cuánto se paga por la tarjeta. Aquí se ha agrupado por tramos de calle cuánto se paga. El color es bastante poco afortunado, pero el azul oscuro está indicando calles donde hay muy alto gasto, mucho consumo, y el verde, en cambio, donde el consumo es bastante más bajo. Bueno, pues ya... ¿Gasto por operación o gasto total? Por operación. Es decir, cada transacción la procesan y después agrupan por tramos de calle. Además, también se sabe cuándo están gastando. Estos son los perfiles diarios, cada día con 2 puntas. Lo que gastan por la mañana y lo que gastan por la tarde. 1, 2, 3, 4... perdón, a ver aquí. 5 días más el sábado. Gastando más por la mañana que por la tarde. Y luego ya viene el domingo. Y es un perfil que se repite, excepto cuando hay algún acontecimiento de que ya están las tiendas cerradas, etcétera, y podemos ver cómo con la proximidad de Reyes, pues estas curvas van creciendo. Hay más gasto porque estamos aproximándonos al Día de Reyes. Aquí tenemos las dos ideas, ¿no?, de el cuánto y cuándo en el caso de Barcelona. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, pues la gente está empezando a gastar en los barrios donde vive, pero luego se desplaza hacia el centro y el gasto es mucho mayor en el centro, luego ya al final en las zonas de ocio. Como ellos además saben quién está gastando por el propietario de la tarjeta, se puede segmentar esa muestra y decir, bueno, yo quiero recoger a los estudiantes. Quizás, no sé si lo hacen porque saben que son estudiantes o por una muestra por edades, ¿no? Y además puedo complementarlo con otras fuentes de información como por ejemplo Twitter y Foursquare. Y le salía este perfil, este mapa de gasto por parte de los estudiantes, por parte de los jóvenes en el centro de Madrid. Ya veis cómo esta es la zona, digamos que del casco histórico, la zona del barrio Salamanca, etcétera. Esta es la M30. También podemos perfilar por si aquel poseedor de la tarjeta es residente o no residente en esa ciudad. No residentes en Madrid, ya tenemos los turistas. ¿Dónde están gastando los turistas? Pues fundamentalmente en el centro histórico, pero también se van a la Milla de Oro a comprar, algunos, los que pueden, para otros sería bastante más difícil, y en otros lugares que ya están un poco más alejados. Bueno, pues esto también nos da una idea de dónde están los turistas y de dónde están gastando. Es una información que es valiosa para la administración, esto hay un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, y es valiosa también para el sector privado, donde yo puedo poner, por ejemplo, tiendas que están orientadas hacia los turistas.
también podemos saber de dónde vienen y también podemos, mediante tarjetas de crédito, saber cuál es el impacto económico de un cierto evento en una ciudad. Eso es muy difícil de medir. ¿Cuál es el impacto de las Olimpiadas en Londres? ¿Cuál es el impacto de un concierto, yo qué sé, de los Rolling que van a Barcelona, por ejemplo? Es difícil de medir, pero con las tarjetas se puede hacer una cierta aproximación, ¿no? Aquí tenemos el Puente de la Constitución. ¿Sabéis que el Puente de la Constitución en Madrid viene mucha gente de otras partes de España a comprar, a hacer compras para Reyes y para Navidades, pero también ya de paso aprovechan y ven musicales, ven museos, etc., ¿no? Cuando estamos en el Puente de la Constitución vemos mucha gente que es de fuera, en Madrid, y vemos que las calles están llenas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el gasto promedio en un día, un puente normal, el equivalente al puente normal, en un fin de semana normal, y el gasto promedio el día de la Constitución de gente de fuera de Madrid, y aquí por parte de los madrileños. Luego, sumando ambas cifras, pero si queremos saber la gente que viene de fuera, tendríamos el dato en las dos primeras columnas. Y ya por último, y perdonad que me haya extendido, pues este es el Día del Orgullo Gay, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el Día del Orgullo Gay genera dinero en Madrid. Viene mucha gente, claro que genera dinero, pero genera dinero en todas las partes de Madrid. Todo el mundo diría, hombre, genera más en la zona de Chueca y en cambio genera menos en otras zonas más lejanas. Pero incluso en la zona del centro y en la zona de Chueca, ¿genera igual en todas las calles? No. Fijaros que lo que aparece en rojo es gente, tramos de calle, que pierden dinero por el Día del Orgullo Gay. Y lo que aparece en verde, que es lo más mayoritario y además son incrementos altísimos, son comerciantes que ganan. ¿Y esto por qué? Hombre, pues un comerciante que, por ejemplo, está vendiendo bebidas, pues hace el agosto. Pero en cambio, un comerciante que lo que vende son lámparas o vende armarios, pues no va a vender nadie a los que vienen de fuera, y los que son de dentro dicen, hoy no voy a comprar porque va a estar todo lleno. Bueno, pues podemos entonces tener esta información tan fina también para evaluar este tipo de información. Esta ya me la salto porque es, digamos que, es un poco larga y ya se nos ha hecho muy tarde. Por mi parte nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y encantado de estar aquí con vosotros. Una presentación brillante y como de costumbre nos ha abierto todo el mundo, además de presentarnos toda la evolución, ¿no? Cómo se busca en la investigación ir depurando modelos, instrumentos, formas de análisis hasta llegar a esa comprensión tan afinada, ¿no? de los entornos, las coberturas del transporte público y cómo influyen la densidad, el diario, etc., ¿no? Y luego toda esta segunda parte donde nos ha abierto este panorama que, bueno, es una de las grandes preocupaciones que tenemos todos, ¿no? Cómo aprovechar todas las nuevas tecnologías para un sinfín de cosas, porque lo que aparece aquí es que son utilizables no solo para movilidad, sino para muchísimas cosas, ¿no? Y que, bueno, la cuestión es ahora, sobre esta base, cada uno ir construyendo, ¿no? Ir viendo, porque esto además cambia de día en día prácticamente, salen nuevas plataformas, nuevos recursos, y efectivamente, aunque como dice él, todavía no es información científica, una información sesgada, casi siempre, pero es que es la única que tenemos, para muchísimas cosas, ¿no? Mucho para movimiento de peatones, por ejemplo, muchísimo, pero también para las compras, para todo esto, ¿no? En fin, tenemos que trabajar con estas cosas que se irán mejorando, etc. Creo que ha sido interesantísimo y te agradezco mucho que hayas venido y el esfuerzo por una presentación además tan brillante de imagen, ¿no? Tan seguida. Me ha parecido excelente. Muchas gracias. No sé si hay algunas preguntas por ahí o que queréis que haya sobre alguna cosa. Bien, empiezas. Bueno, lo primero es el desconocimiento, es cómo se descarga toda esa información, ¿no? Porque, bueno, meterla en un GIS ya sabemos que o a mano o de una manera de go to, pero ¿cómo se descarga esa información si realmente está ahí disponible o tienes que hacer una especie de acuerdo o es muy cara o si eres investigador o eres un organismo público, pues es diferente que si es para fines lucrativos, privados, etcétera? Eso por el desconocimiento. Y después, algo que todos estos estudios corroboran la imagen que tú tienes y realmente se corresponde, si conoces el sitio y
con la percepción que tú tienes, pero te lo corrobora. ¿En algún caso tuyo personal que te haya llamado la atención porque no coincidía, ¿no? Porque todos estos mapas que pones, pues al final sí que concuerdan con la percepción. Pues algo que a veces no concuerde y que te dé algo nuevo, porque si no te dice nada nuevo, te dice algo que ya sabes, pues sí, es muy interesante, pero no te... Entonces, esas dos cuestiones. Con respecto a la primera pregunta, digamos que una parte de esa información es libre, es gratuita. Simplemente hay que descargarla, pero eso de simplemente hay que descargarla no es tan fácil, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de Google Maps, tú puedes hacer matrices origen-destino hasta 2.500 peticiones gratuitamente al día. ¿Esto qué significa? Hombre, que una matriz, por ejemplo, de 100% ya se te va a 10.000, ya no puedes. La tienes que hacer en 4 días, tampoco es malo, lo haces en 4 días. Si quieres hacerlo de forma intensiva, Google te dice, mire, usted está utilizando mucho mi plataforma, está utilizando más de 2.500, págueme. Usted hace negocio, pues hacemos negocio todos. ¿Cuál es el precio ese? Pues que yo sepa, son creo que algo así como 10.000 euros al año para que tú hagas todas las peticiones de caminos mínimos con Google en cualquier ciudad, en cualquier modo, etc. Bueno, tampoco está mal. Google tiene muchos clientes y puede poner ese tipo de precios. También se puede, ya digo, hacer peticiones de distintos días y después unir las bases de datos. Bueno, eso diciéndolo así es bastante fácil, pero luego tienes que entrar ahí como desarrollador. ¿Y eso qué pasa? Informáticos. Cuando entramos en, por ejemplo, los datos del BBVA, son tropecientos mil, porque es cada transacción, como antes preguntaba Julio Pozueta. Pero también Panoramio tiene muchísimos datos. Entonces ahí, al final, entre que hay que descargarla y no sabemos hacerlo, y entre que después son volúmenes de datos altísimos, al final los informáticos nos hacen falta. El proyecto que estamos pidiendo ahora, que estamos preparando, llevamos un equipo de informáticos. Hasta ahora no lo habíamos hecho. Trabajamos con fuentes clásicas, pero de meterte con estas fuentes, al final dependes de los informáticos. Eso es una primera parte, digamos, de que la dificultad técnica, ¿no? Y la segunda, pues, parte de la respuesta hace referencia, ya digo, a que una parte de la información, comentaba antes, es gratuita, pero otra parte no. Y tienes que pagarla. ¿Sí? Pues, por ejemplo, hay fuentes como Panoramio, que te lo descargas gratuito, y nosotros lo hemos hecho. Pero hay otras fuentes, como por ejemplo TomTom, si tú quieres esa base de datos, para trabajar con ella, tienes que pagar por ella. Esta es la primera pregunta, y con respecto a la segunda pregunta, pues algunas veces sí, sale alguna cosa que no es lo que te esperas. Yo lo primero que querría decir es que sea algo que no es muy sorprendente las pautas generales, es estupendo. Lo malo es que saliera todo absolutamente sorprendente, en el sentido de que, bueno, ¿esto reproduce la realidad o es que me saca otra cosa? Es decir, yo quiero medir una cosa y busco un indicador, y lo que me da el indicador reproduce lo que yo sé por mi conocimiento de la ciudad. Hombre, pues entonces ese indicador parece que sí que indica aquello que yo quiero medir. Lo malo sería lo contrario. Quiero decir que hay gente que dice, es que es poco sorprendente los resultados. Menos mal. Lo malo sería que aparecieran, por ejemplo, muchas fotografías donde, yo qué sé, en sitios donde nadie quiere fotografiar, ¿no? Dice, bueno, esta fuente no me está indicando lo que yo quiero. Yo sé que ahí están los turistas, porque conozco la ciudad. Esto es muy cambiante en el tiempo. Entonces, hay veces que te encuentras, y eso puedes jugar con la base de datos de Panoramio, por ejemplo, para años distintos, ¿no? Yo quiero, pero todavía no lo hemos hecho, descargar más para ver, por ejemplo, qué pasa con Madrid-Río. A mí inicialmente me sorprendió que había pocas fotos de Madrid-Río. Yo pensaba que habría más. Es posible que sea también una cuestión de tiempo. Ahora ves un montón de gente en Madrid-Río. También es cierto que los turistas van menos a Madrid-Río. Pero también algunos destinos que al principio, algunos puntos atractores que al principio no lo son, después con el tiempo se van consolidando. Es posible que Madrid-Río, por ejemplo, en las guías turísticas que se utilizaba al principio, cuando comienza a estar digamos que inaugurado, pues no estaba, pero después ya sí que está. Con lo cual, también con el tiempo podemos ver que hay una evolución distinta. No sé si más o menos te he contestado lo que preguntabas. Un poco en la línea de la primera pregunta del compañero, pero el siguiente paso, digamos que podemos descargar los datos y todo esto, entiendo que hacen falta programas informáticos muy potentes y saber manejarlos, y un programa GIS no es siempre fácil de manejar. Entonces, ya una pregunta muy práctica, a nuestra pequeña escala de investigadores, ¿qué programa GIS de todos los que hay es el que usted recomendaría para nosotros?
o si directamente siempre hay que trabajar de manera interdisciplinar y tener un amigo informático o un grupo de, no sé, un poco, al final, nuestra pequeña escala de nuestra propia investigación a lo mejor o algo así. La primera parte de descarga de datos y preproceso, de convertir esas masas ingentes de datos en datos manejables por nosotros, investigadores, eso está claro que es de informáticos, ¿no? La segunda parte, el de cómo yo utilizo eso en un GIS, que es lo que estamos haciendo nosotros, bueno, eso ya creo que sí que debemos ser nosotros capaces de hacerlo, porque un informático no te lo va a hacer bien. Ahí, bueno, ¿todos tenemos que saber manejar GIS? Yo creo que no. Es decir, que para eso estamos trabajando en equipos. Sí que es bueno saber qué puedes hacer con un GIS, para tener ideas y para poder pedirlo, porque muchas veces, en función de lo que se pueda hacer, te aparecen ideas nuevas. Nosotros utilizamos ArcGIS, pero bueno, yo tampoco quiero dar publicidad de nada, pero no es difícil de manejar, pero tiene tantas herramientas que al final sí que lleva tiempo manejarlo. Pero manejarlo de forma más o menos rápida, aquí José Carpio y Gustavo Romanillos han dado algunos cursos de 20 horas, 25 horas de ArcGIS, y por lo que yo sé, los alumnos al salir decían, oye, pues ya más o menos me manejo. ¿Que quiero manejar más herramientas? A veces es cuestión de pues, meterte un poquito más o de hacer un curso más largo, pero con eso ya se pueden hacer bastantes cosas y tener una idea de qué es lo que se puede hacer. Por otra parte, la experiencia que yo tengo es que con arquitectos sois como esponjas, es decir, que el GIS lo manejáis de maravilla porque tenéis muy clara la componente espacial y lo que queréis hacer, con lo cual yo creo que enseguida aprenderéis a manejarlo con bastante soltura. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacerte una pregunta porque insistieras un poco en la utilidad que tienen las ciencias espaciales, ¿no? Geográficas, el estudio temporal, ¿no? De evoluciones temporales a la hora de presentar casos en los que las condiciones sean casi experimentales, ¿no? Es decir, que reproduzcas la dificultad que tenemos para presentar casos, ¿no? Que sean equiparables, casos que sincrónicamente no sean comparables, frente a la facilidad que supone el hecho de tener información a lo largo del tiempo de un mismo caso. Contaras un poco eso en tu experiencia, porque me parece que es una de las aportaciones fundamentales de este tipo de fuentes, ¿no? Que te dan la posibilidad de seguir la evolución de cualquier fenómeno en el que estés interesado. Yo creo que ese es un punto clave en estas nuevas fuentes de información geolocalizada. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando y trabajas con bases de datos que son las que tienes a mano. Durante mucho tiempo, además, mucha de la información que utilizamos no se podía descargar de forma gratuita. Por ejemplo, el IGN, Instituto de Geografía Nacional, te cobraba por la información, y la Comunidad de Madrid también. Ahora, en general, la tendencia es hacia el Open Data, te puedes bajar todo. Pero claro, ¿tienes fuentes de información comparables, por ejemplo, de Madrid, de Londres, de Santiago de Chile, etcétera? Pues muchas veces no, las redes no son comparables. Una gran ventaja de Google es precisamente esa, la comparabilidad, ¿no? Que, bueno, Google y otras fuentes de información, hemos visto otras muchas, ¿no? Que puedes entrar allí y puedes comparar espacios distintos. Y eso es algo que echábamos muchas veces de menos, porque nosotros trabajamos con Madrid como laboratorio y por qué no trabajar también con otras ciudades, ¿no? Google realmente hace un papel que en parte es criticado, ¿no? Digo Google por poner un ejemplo, que es criticado porque ellos se tragan toda la información y después la que tú obtienes de ellos intentan vendértela, ¿no? Por ejemplo, la información que tienen para calcular rutas óptimas en transporte público, esa información la suministra la autoridad de transportes de cada ciudad. En el caso de Madrid, pues es el Consorcio de Transportes. En Santiago de Chile, pues los planificadores de allí, en cualquier otra ciudad, ¿no? Pero también es cierto que están prestando un servicio, haciendo que esa información sea pública, que sea muy utilizable, y luego ya, hombre, la filosofía suya es, usted quiere hacer negocio, pues entonces ya usted tendrá que pagar, ¿no? Ese tema yo creo que es muy interesante el poder hacer comparaciones entre ciudades. Ahora acabamos de solicitar un proyecto europeo y en ese proyecto europeo pues, tenemos que trabajar con ciudades de toda la Unión Europea. Trabajamos con una muestra de 25 ciudades. Eso antes no lo podríamos hacer, sobre congestión y sobre accesibilidad. Ahora con la base de datos de TomTom sí que lo podemos hacer. Bueno, pues es una oportunidad muy interesante. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con análisis temporales, ¿no? Los análisis temporales que hacíamos de forma digamos que clásica, eran entre años, ¿no? Uno dice, mira, tengo el padrón de tal año o el censo de tal año, pero no sabíamos nunca lo que pasaba en un día. Por ejemplo, analizar la variabilidad diaria
de las pautas, de dónde está la gente, del propio comportamiento de la red de transporte, etcétera, es que te da una información utilísima, tanto para planificar como para los propios compañías privadas, como para los investigadores. En función de dónde está la gente, cambia la demanda de servicios. No, la demanda de servicios no hay que planificarla para dónde está durmiendo, comentaba antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos una posibilidad para monitorizar los procesos que nos dan una finura espacial, una resolución temporal altísima, no solamente para dentro del mismo día, sino entre días, lo veíamos con la V de los catalanes, pero también entre años, por ejemplo, entre meses, etc. Yo creo que las posibilidades aquí son muy altas y si uno junta dos elementos que son las capacidades de las nuevas herramientas informáticas, como por ejemplo los GIS, con las nuevas fuentes de información, ya la cuestión de investigar es una cuestión de imaginación. Es decir, que si tú eres imaginativo puedes hacer muchas cosas, si eres poco imaginativo puedes hacer menos. Pero ya no tenemos como antes, digamos que la disculpa de que no teníamos herramientas o no teníamos fuentes. En parte sí, pero cada vez menos. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos y aquí termina la sesión inaugural del programa de doctorado.